La nieve golpeaba la ventana como si quisiera recordarle a aquel despacho que, fuera de sus muros, el mundo seguía siendo frío. Winston Jones estaba de pie frente a la fotografía enmarcada, una imagen tomada en la fiesta de cumpleaños de la joven que llevaba a la familia en el bolsillo. Hannah sonreía en el cristal, inocente, sosteniendo una tarta que parecía demasiado grande para sus manos menudas. Él apretó los dedos contra el marco hasta que la madera crujió. No era una foto cualquiera. Era una evidencia silenciosa de algo que él no terminaba de comprender. ¿Por qué, contra todas sus reglas, esa chica le despertaba una atención que nunca concedía a nadie más? Winston nunca se acercaba a las mujeres. Nunca mostraba afecto en público. Nunca permitía que su imagen pública se mezclara con intimidades. Su pierna, desde el accidente, le recordaba la fragilidad del control. Sentía que manteniendo la distancia protegía un orden que había tardado años en construir. Sin embargo, cada vez que la luz del despacho daba contra la sonrisa de Hannah, algo en su rigidez se aflojaba. Ella, con su pelo enredado y la mancha de bizcocho en la comisura de la boca, podía hacerle olvidar la coraza. No debía suceder. No podía suceder. Y sin embargo allí estaba, sosteniendo una fotografía como quien busca una respuesta que ni el dinero ni la influencia le habían dado. Al otro lado de la ciudad, en una clínica que olía a desinfectante y a café frío, Hannah despertó con la garganta seca y las manos temblando. La luz fluorescente la hizo entrecerrar los ojos. No era la primera vez que la veía. La había pisado tantas veces desde que, siendo niña, aprendió a caminar sola por los pasillos del orfanato. Pero aquella mañana la sensación era distinta. La habitación, la bata, la fría bienvenida del personal sanitario, todo parecía decirle que el tiempo estaba contado. Hannah pensó que recordaría la noche, pero la memoria se le resbalaba entre los dedos. Sabía que algo había ocurrido, otra realidad que no sabía nombrar. La certeza de un cuerpo que ya no le pertenecía del todo. El test positivo en la mesilla del baño una semana antes, las náuseas que le llegaban a destiempo. Lo peor era el miedo. Miedo a encontrar en Winston el rechazo que había prendido en las puertas que nunca se abrieron para ella. Había llegado hasta ahí con la decisión clavada en la garganta y la idea de hacerse cargo sola. Alguien debía cuidar de la reputación ajena y de la suya propia. Hannah, la huérfana, la que había aprendido a desaparecer para no molestar, pensó que lo correcto era hacerse invisible otra vez. Él nunca besa a ninguna mujer en público. Ella no tiene a nadie más. Si esta historia te atrapa desde el primer segundo, si quieres descubrir qué pasará con Hannah y con el hombre que se niega a acercarse, quédate. Suscríbete y acompáñame hasta el final de esta historia. La casa de los Jones era una torre de cristal y reglas. Desde que Madame Jones decidió acoger a la huérfana, Hannah había pasado de una pequeñez a otra distinta, de la soledad del orfanato a la seguridad vigilada de una mansión. Allí tenía comida caliente y ropa limpia, una cama que no chirriaba y el calor de una cocina donde Joyce depositaba una taza de té, como si con eso pudiera transferirle la certeza de una familia. Joyce fue la primera que la abordó con la ternura de una hermana mayor. «No puedes cargar con todo sola», decía, envolviendo las manos de Hannah entre las suyas. Joseph, médico, hermano de Joyce, voz templada, aparecía siempre cuando las cosas se enredaban. Él miraba a Hannah con la profesionalidad de quien tenía que decidir entre riesgo y cuidado, pero había en sus ojos una compasión que no admitía juicios. Las cenas en la casa Jones eran ejercicios de protocolo. Madame Jones presidía la mesa como si presidiera el destino de todos, con la mirada cruel y estratégica, evaluando cada gesto. Winston tomaba un lugar austero, con la espalda recta y la pierna apoyada en el reposapiés. Sus manos, grandes y medidas, apenas tocaban los cubiertos, pero todo en su figura ordenaba que el silencio fuese bienvenido. Hannah aprendió a ser pequeña en aquellas cenas, servicial, agradecida, aplaudiendo con las manos vacías el privilegio de tener techo. A veces, cuando nadie miraba, sus dedos rozaban la fotografía de la tarta sobre la repisa, como si tocando aquella foto pudiera recuperar la sensación de cumpleaños, una vela, una canción desafinada y la certeza de que al menos por una noche alguien había cantado su nombre. Pero la protección que le ofrecían tenía forma de jaula. Ella lo sabía. Hannah piensa que la seguridad sin libertad es otra forma de abandono. Winston protegía con reglas,
Horarios, vestimenta, las visitas controladas. Todo por tu bien, le dijeron muchas veces. Y frente a cada justificante de seguridad, el corazón de Hannah se apretaba. No quería ser un quebradero, no esa vez, así que aceptó las normas con sonrisa breve. Lo hacía por gratitud, por miedo, por la deuda emocional de quien fue rescatada de la intemperie. El descubrimiento del embarazo fue más una revelación silenciosa que una noticia ruidosa. Una Navidad vieja, Hannah había visto un anuncio en la televisión y había sentido un giro en su estómago. Era la clase de señal que le llegaba a la vida cuando ella menos la esperaba. La prueba fue el principio, una tira con 2 rayas que la miró desde la mesilla y la dejó sin aire. No hubo celebración, solo una decisión, no formar parte de una historia que podría destruir la imagen de la casa. No puedo ser una carga, se dijo. No puedo ser la vergüenza que haga que cierre las puertas para otras. Esa idea la empujó hacia la clínica. A su lado, Joyce no dejaba de intentar iluminar caminos que Hannah no veía. Se sentaba en el borde de la cama, le hablaba de opciones, de terapias, de cómo afrontar la maternidad. No tienes que decidir en un minuto, le decía con insistencia protectora. Pero Joseph, con la firmeza de un profesional, puso sobre la mesa otro elemento. El cuerpo de Hannah tenía una historia de complicaciones, una operación anterior, tejidos que no respondían bien, riesgos de fertilidad si se sometía a procedimientos invasivos sin cuidado. Hay un riesgo real de que pierdas la capacidad de concebir en el futuro, explicó sin dramatismos, como si enumerar consecuencias fuera un deber. Sus palabras no eran una condena, eran una advertencia. Hannah escuchó, y el miedo se volvió otra vez decisión. Temía la reacción de la familia, temía que la posibilidad de tener un hijo la convirtiera en un eslabón roto en la cadena de una casa que debía mantener su prestigio intacto. Temía perder aquello que había ganado, la estabilidad, la comida caliente, la posibilidad de no volver a dormir en sucias mantas de cartón. En el fondo, albergaba la culpa de quien cree que ha sido rescatada con condiciones. Y así, entre la lógica médica y la opresión social, programó la intervención. El día antes de la cita, Hannah trató de armarse de valor. Joyce la abrazó como quien intentaba reforzar una coraza. «Lo haremos juntas», murmuró. Joseph la miró con la mirada de alguien que no puede tocar una decisión ética con sus propias manos. «Si lo vas a hacer, te acompañaré, pero quiero que estés informada». Hannah pensó en el sonido de los tacones de Winston por la casa, en la forma en que Madame Jones se reía detrás de los abanicos de protocolo. Pensó en cómo había aprendido a medir cada palabra para no ofender a nadie que la había salvado, y decidió que sería ella quien pagaría el precio. Pero las sombras no tardan en encontrar luz para filtrarse. En la mañana en que el coche la acercó a la clínica, Winston se cruzó con un sobre que caía del bolso de Hannah. Jeff, el mayordomo, había sido fiel a la casa demasiado tiempo para no comentar los pequeños desperfectos del día. Alguien por descuido dejó un registro con la fecha y la hora de la intervención sobre la mesa del despacho. Winston lo vio. Su ceño, que apenas reaccionaba a las cosas mundanas, se frunció con una intensidad que los demás encontraron inquietante. No entendía del todo la situación, no se acercaba a mujeres, no demostraba afecto, no era el hombre que hacía gestos públicos de ternura. Pero ahí, con el papel en la mano, sintió el borde de algo que no había previsto, la posibilidad de que esa chica, la huérfana que él había decidido mantener cerca por alguna razón propia que no acababa de comprender, tuviera en su cuerpo un secreto que podía manchar su nombre, su legado. La confrontación fue más fría que ruidosa. No hubo gritos, sino una serie de actos calculados que proyectaron más humillación que cualquier desplante. Winston no hizo una escena de novela barata, simplemente actuó. Frente a la familia, en una cena que fue diseñada para mostrar la armonía, él puso la información sobre la mesa con la precisión de un cirujano. Madame Jones palideció. Luego sonrió con la agudeza que solo conocían los negocios. El escándalo era un riesgo que debía suturarse con rapidez. «No podemos permitir imprudencias que dañen la reputación», dijo con la frialdad de quien mide pérdidas. En esa misma conversación, Winston preguntó a Hannah, no con voz de hombre que suplica, sino como juez que dictamina: «¿Es cierto?». La joven se sintió suspendida. Los ojos de la sala se volvieron sobre ella como linternas. Hannah piensa que por primera vez desde que llegó a la casa, la gratitud no bastaba. Si decía la verdad sería castigada. Si mentía, viviría con la mentira como una costra para siempre. Eligió lo que creyó menos doloroso: la retirada. En un papel, firmado a mano, se separó.
Redactó su renuncia a la convivencia que la mantenía segura, y con lágrimas contenidas que nadie aprobó del todo, creyó que así aliviaría la carga sobre Winston. Firmó un divorcio simbólico, no habían sido marido y mujer en sentido legal, y con eso esperaba cerrar la puerta que amenazaba con abrir la vergüenza. No fue coraje, fue supervivencia. Madame Jones, satisfecha por el gesto que quería mostrar responsabilidad pública, organizó la salida de Hannah como si fuera una pieza utilizada y devuelta a su caja. Joyce la sostuvo hasta que el coche partió. Joseph le habló con la voz de quien no cede al dramatismo, pero se niega a abandonar a una paciente. Si algo cambia, me lo dices. No te conviertas en arena. No dejes que te la lleven. Hannah entró en la clínica con la sensación de que todo había terminado. Su mano, pequeña y con la uña rota, apretó el borde de la camilla. Recordó de pronto la tarta de su 21 cumpleaños, la vela, su canción, la risa de Joyce en la cocina. El pastel ahora parecía un recuerdo distante, la masa húmeda reemplazada por un sabor de miedo. Dentro de la bata, su cuerpo era un territorio que no conocía del todo. La camilla se ajustó. La enfermera le dio una manta. Al final del pasillo, a través de la puerta de cristal, la ciudad seguía su vida indiferente. Joseph no la dejó sola. Se quedó en el pasillo, con las manos cruzadas, la mirada atenta. Había ordenado una última ecografía. Quería confirmar si el embrión seguía siendo viable o no. Era su deber. Pero en ningún momento permitió que su función supusiera juicio moral. Tenemos que saberlo todo antes de tomar una decisión quirúrgica, dijo. La tensión del pasillo se mezclaba con la música tenue de la recepción. Un pitido lejano marcaba ritmos que, para Hannah, ahora medían lo que quedaba de su futuro. El quirófano se llenó de una luz distinta. Aquel lugar que siempre había representado curación, olía a responsabilidad. El médico que la atendió, rostro afable y manos tranquilas, hizo lo que la ética exige: verificar, confirmar, explicar. Hannah cerraba los ojos en intervalos, como si pudiera retirarse en pequeños parpadeos del peso de la decisión. Recordaba a veces, con la nitidez de una epifanía, haber intentado protegerse la noche en cuestión, haber dado señales, haber perdido la memoria. No podía probar lo que no recordaba. Había agujeros en su historia donde otros llenaban con versión propia. El equipo avanzó con profesionalidad. Cada movimiento era un trayecto que no admitía dramatismo. La enfermera que sujetaba la manta le ofreció la mano, y por un instante Hannah pensó en la ternura simple de ese gesto. Sus dedos se entrelazaron, las manos eran un ancla. Hannah, acostumbrada a que las manos ajenas decidieran por ella, dejarla entrar, asignarle tareas, marcarle límites, sintió que aquella era la primera mano que le ofrecía algo sin condición, un simple sostener. Pero entonces el monitor articuló un sonido claro y distinto, un latido que no debía estar ahí si la intervención debía seguir el guión previsto. El médico frunció el ceño, miró las imágenes en la pantalla con la seriedad de quien comprueba un dato que cambia todo. «Detened», dijo al equipo. No era un grito, era la palabra que detuvo una maquinaria ya en marcha. En el pasillo, Joseph había pedido esperar. Se apoyó contra la pared y respiró con cara de quien contiene noticias que alteran un plan. Joyce, en la sala de espera, apretó la bolsa con los labios blancos. No eran meras expectativas médicas, eran vidas enredadas en una red que nadie había atizado para soportar ese peso. En la clínica, la enfermera quitó la manta y dejó que Hannah mirase la pantalla. Allí, en blanco y negro, se veía una forma tenue, y el monitor marcó un ritmo inconfundible: la presencia de vida. «El feto sigue vivo», anunció la voz del médico, baja pero firme. Fue como si una campana resonara en un campo vacío. Para Hannah, esas palabras fueron una roca que cayó en su pecho. Para Joyce, un aliento de impotencia. Para Joseph, la confirmación de que la decisión no podía tomarse a la ligera. Ese instante partió el tiempo en dos, antes y después. Hannah, que había venido a cerrar una puerta, se encontró con que la puerta se había quedado abierta. No había respuestas fáciles. Sus ojos se toparon con la imagen en la pantalla y por primera vez en semanas, con la claridad fría de la clínica, la chica huérfana se vio obligada a enfrentar la complejidad de su propio deseo. No era una heroína, no era una víctima sin agencia. Era alguien que debía elegir entre el cuerpo que le había exigido renuncias y la vida que latía con un ritmo ajeno pero dentro de ella. En el día en que la intervención quedó suspendida, el silencio se volvió una sentencia que nadie se atrevía a leer en voz alta.
Winston, sin saber aún la dimensión completa de lo que había ocurrido, se encontró en su despacho con papeles que refrendaban las consecuencias de una reputación expuesta. Madame Jones, impaciente y cortante, se movió en su mundo como quien elige remedios para purgar un mal menor. Esto se maneja con discreción, dictó. La discreción, sin embargo, no podía borrar lo que la tecnología había mostrado. Jeff llamó desde la recepción con una voz que traía malas noticias en eco. Un accidente en la carretera, un camión y un coche destrozado. Alguien que había salido del asiento del coche con la intención de resolver demasiado deprisa. Winston, al recibir la llamada, entendió en un segundo que el orden que creía tener se le escapaba como arena entre los dedos. No supo aún las consecuencias, pero la vida posee un sentido de sincronía cruel. Justo cuando en una pequeña habitación una vida mantenía su latido, fuera, otra cosa se tambaleaba. Hannah, en su camilla, notó cómo las paredes se apretaban. Sus manos buscaron la fotografía de aquel pastel en su memoria y la apretaron contra el hueco de su pecho. La casa de los Jones, la familia que la había acogido, la seguridad que ella había considerado refugio, se había convertido en una maquinaria de decisiones donde ninguna mirada parecía verdaderamente suya. La presencia de la vida dentro de ella era al mismo tiempo un regalo y una condena. ¿Sería aceptada por quienes la habían rescatado? ¿O sería devuelta al frío porque la casa no toleraba actos que la ensuciaran con asuntos humanos? La ecografía seguía proyectando en la pantalla una prueba de existencia. La palabra del médico aún flotaba en el aire. El feto sigue vivo. En ese momento, en el pasillo, Joseph tecleó en su teléfono con la espalda recta y el gesto tenso. Sabía que la ética y la legalidad pesaban como dos manos sobre la decisión. Sabía que, si la familia Jones quería presionar, él tenía la obligación de proteger la salud de Hannah por encima de cualquier interés privado. Y también sabía que, en el fondo, había una verdad más difícil. La peor violencia que se podía ejercer sobre una mujer era la de decidir por ella. Hannah miró la ecografía y por primera vez pensó en cuál era su propio deseo. No lo que otros esperaban de ella, no la gratitud que la mantenía en la casa, no la deuda emocional con quienes la habían salvado. Por primera vez, la voz interior que había sido callada por miedo al rechazo se asomó. Era una voz que temblaba, pero que pedía ser escuchada. Y allí, con la nieve golpeando las ventanas del despacho del hombre que nunca se acercaba, con una familia cuyo prestigio pendía de hilos, y en una clínica donde la vida asomaba su latido, la historia se detuvo en un punto en el que todos debían decidir. Nada se había resuelto, todo había cambiado. La jaula seguía ahí, con barrotes más finos que antes. Pero en su interior, entre el frío y el calor, algo comenzaba a no verse. El sonido de las ruedas de la ambulancia aún no había resonado en la puerta principal. Nadie sabía, en la casa Jones, que el mundo estaba a punto de inclinarse, ni cuánto se verían obligados a pagar por la prontitud de las decisiones. En la clínica, el equipo retomó su lugar, con miradas que intercambiaban preguntas sin respuestas definitivas. Hannah apretó la mano que la sujetaba y dejó que el latido en la pantalla marcara el ritmo de una espera que no prometía certezas. La vida, siempre impredecible, exigía ahora que cada uno mostrara lo que verdaderamente era capaz de hacer. La ambulancia había dejado un surco húmedo en la nieve al alejarse. Sobre la mesa del despacho, el sobre con la fecha de la intervención de Hannah seguía abierto como un emplazamiento de culpa. Nadie en la casa quiso pronunciar la palabra que flotaba en el aire, paternidad, pero la posibilidad ya había echado raíz. Winston había chocado, sí. Su coche había quedado retorcido y su cuerpo, otra vez, era una evidencia de que el control no es eterno. En el hospital, conectado a máquinas, respiraba con esfuerzo. En la misma ciudad, en una sala con olor a limpieza y a ansiedad, Hannah esperaba noticias que la cosían por dentro. Por un lado, la ecografía que le había mostrado un latido. Por otro, el hombre cuya mano, aunque rara vez ofrecida, ahora podía ser la de ese latido.
Las visitas a Winston fueron un teatro tejido por la familia. Madame Jones se presentó con un vestido impecable y una máscara de compostura que crujía por dentro. Quería gestionar imagen y miedo en partes iguales. Sus palabras eran estratégicas: mitigación, silencio, control. Para ella todo era un riesgo. Para Hannah era, sin embargo, otra cosa. La realidad de ver a aquel hombre reducido a respiraciones medidas la confrontó con emociones que no supo nombrar. Había rabia, sin duda, un filo que la mordía de vez en cuando. Pero hubo también una tensión distinta, un espacio donde la culpa y la responsabilidad se mezclaban hasta volverse un barro que no sabía dónde tirar. Jeff, fiel y discreto, fue quien le permitió a Hannah acercarse una primera vez. La habitación estaba desalojada de formalidades: tubos, un vaso con agua, la línea que marcaba días de reposo y promesas no dichas. Winston abrió los ojos y la mirada fue, por un instante, ajena a las reglas que lo habían gobernado. No era la mirada de un jefe, sino la de alguien al borde del abismo que, por primera vez, no sabía cómo enmendar nada con poder. Al ver a Hannah, algo pareció fracturarse dentro de él. La rigidez que le definía cedió a un temblor. «¿Estás bien?», preguntó ella, con voz contenida. Winston tragó, con la respiración cortada por las heridas. «No estoy bien», dijo. «No lo he estado desde que supe». La frase quedó suspendida. No terminó. Hannah sintió la necesidad de declararse libre de lo que los demás querían atribuirle. No buscó que la compadecieran, no pidió su lugar ni su propiedad. Miró al hombre que había sido juez y protector en un mismo gesto, y con una voz más firme de lo que se esperaba, contestó: «Yo tampoco». Con esa respuesta, comenzó a descender algo que cambiaría la casa: la conversación. Winston, por primera vez, señaló sin palabra la vulnerabilidad y admitió su confusión. No fue una confesión de culpabilidad explícita, fue, más bien, la entrada a un territorio donde ambos podrían encontrar responsabilidades. La prensa que rondaba la fachada de la mansión no tardó en convertir rumores en titulares implícitos. Madame Jones intentó apagar cada chispa que amenazaba prender, pero una vez la sospecha sale a la calle, las bocas la devoran. La familia Jones se dividió en bandos sutiles. Algunos defendían la reputación por encima de todo. Otros, más pragmáticos, Jeff incluido, preferían la verdad que limpió poco a poco. En el centro de aquella tormenta, Hannah se convirtió en un hombre que era a la vez vulnerable y peligroso. Su presencia obligaba a decisiones. Joseph fue quien planteó, con la calma de quien conoce la anatomía del miedo, una opción técnica que devolviera a cada uno el derecho de saber. Una prueba prenatal no invasiva que podía identificar la paternidad con seguridad a partir del ADN fetal en la sangre materna. Nada de procedimientos arriesgados, nada de comentarios que forzaran el cuerpo. Había, por supuesto, cuestiones éticas y legales, pero Joseph, firme, sostuvo que la claridad era necesaria para que las decisiones se tomaran con información y no con rumores. La propuesta puso a todos frente a un espejo. Madame Jones la miró con desdén profesional. Lo que menos quería era poner en evidencia algo que pudiera manchar su apellido. Winston, aún convaleciente, se quedó callado. Hannah, sin embargo, respiró hondo. La idea de conocer la verdad le parecía, primero, una posibilidad de quitarse el peso del secreto. No se trataba de una búsqueda de afecto, era la necesidad de conocer la realidad y decidir con los ojos abiertos. Aceptó la prueba. La mañana en que los resultados llegarían fue larga. Los días se estiraron como bandas elásticas en la mansión. Comida sin gusto, pasos calculados, silencios que golpeaban. Joyce no se separó de Hannah, la apoyó con un pragmatismo cálido. En la cocina, mientras preparaba una sopa que sabía ahogar, le dijo: «No tienes que decidir nada ahora, pero mereces que te digan la verdad». La ecuación fue resuelta en una sala con luz blanca. Joseph, con profesionalidad, aseguró que el procedimiento respetara la autonomía de Hannah. Nadie forzaría su decisión. Fue ella quien, con pulso tembloroso, firmó el consentimiento. El material salió para análisis. Las biotecnologías, frías y precisas, iban a dictar si Winston era en efecto el padre. Cuando el resultado llegó, Madame Jones no había conseguido apagar del todo la noticia. Llegó entre miradas contenidas, en susurros que se convertían en una sentencia antes de ser expulsados. Winston fue informado en su habitación del hospital. La prueba indicaba una alta probabilidad de paternidad. Los análisis mostraban compatibilidad. No era una certeza absoluta como un examen postnatal, pero era una confirmación suficiente para poner los hechos en órbita. En ese momento, la casa Jones, que había aprendido a administrar crisis con protocolo profesional, se fracturó. Madame Jones, que había esperado otra resolución, que la verdad se ocultara, que el apellido se protegiera, ahora tenía delante la necesidad de tomar una decisión humana.
Para muchos, la noticia tenía un alcance material, reputación versus responsabilidad. Para Hannah significó otra cosa, la certeza de que, sea quien sea el padre, la vida que crecía dentro de ella existía con independencia de los designios sociales. Winston, sentado en una silla junto a la ventana que mostraba la ciudad encogida por el frío, escuchó las noticias con los dedos entrelazados. No pudo gobernar sus emociones con eficacia. La culpa le golpeó con fuerza, mezclada con algo que no había aprendido a nombrar: miedo a perder aquello que sus manos siempre habían pensado que controlaban. Al fin y al cabo, su distancia con las mujeres había sido, en parte, un mecanismo para proteger su identidad. Ser intocable le había dado poder. Ver esa intangibilidad resquebrajarse le costó la noche. «Tú eres el padre», dijo Hannah aquella tarde cuando por primera vez se sentaron a hablar, no como acusada y acusador, sino como dos personas que deben enfrentar una consecuencia compartida. Winston inclinó la cabeza, vencido por lo que le faltaban palabras. No supo si debía disculparse, prometer o pedir permiso. Habló de forma torpe, con sinceridad que no estaba templada por el cálculo. Admitió su error en el modo en que permitió que la distancia se convirtiera en abandono emocional. Contó fragmentos de memoria que encajaban con la noche en cuestión. Una copa de más, un impulso, confusión. No fue una excusa, fue un intento de exponer la verdad que su recuerdo le concedía. Hannah escuchó. No fue fácil. Hubo momentos en que su mirada atravesó a Winston como si quisiera medir cuánto del hombre que tenía enfrente era auténtico. Lo que siguió fue una reconfiguración lenta y deliberada. Winston, con la cama del hospital por testigo, empezó a desarticular algunas de las normas que había impuesto sobre Hannah. No lo hizo porque creyera que podía comprar afecto con cambios administrativos, sino porque comprendió que la protección que él ofrecía tenía la forma de una prisión. Quitó cámaras que vigilaban a la planta baja, ordenó que los horarios fueran más flexibles para ella, y en la práctica cedió espacios de decisión. Quizá la mayor noticia fue cuando, ante la presión silenciosa de Madame Jones por un arreglo expedito, Winston se negó a borrar la verdad. «No voy a decidir por ella», dijo. «Si hay que proteger algo, será a ella». Las palabras sonaron a ruptura con su propio pasado. Madame Jones presionó, pero la nueva postura de Winston le restó fuerza. Él prefería arriesgar la reputación antes que triturar a la única persona que en algún recodo le había afectado de manera que no supo resistir. El tiempo no se detuvo. Hannah no quedó sola en la construcción de una decisión. Joseph y Joyce la acompañaron con decisión y discreción. Hubo consultas médicas que monitorizaron la evolución de la gestación, controles que atajaron riesgos y, en noches largas, conversaciones en la cocina donde Joyce repetía que ninguna mujer debe tomar una decisión bajo coacción. La sociedad presionaba desde los titulares, la intimidad buscaba sus momentos de respiro. Pasaron semanas. La percepción que el mundo tenía de Hannah osciló entre los juicios menos amables y la compasión parcial. En la casa Jones, la vida retomó una extraña normalidad. Winston volvió a su despacho con una cojera que no pudo ocultar. Hannah retomó pequeños trabajos que la mantenían activa, y Joyce siguió siendo su amparo. Los movimientos, sin embargo, ya no estaban regidos por la misma lógica. Winston comenzaba a presentarse en actos no para mostrarse, sino para acompañar. A veces con distancia, a veces con torpezas que eran más sinceras que cualquier gesto ensayado. La paternidad, aún no confirmada definitivamente por un test postnatal, empezó a modificar el comportamiento de Winston. No por poseer, sino por asumir. Era un cambio que dolía. Aquel hombre que había erigido muros ahora intentaba aprender a tender puentes. Los gestos no siempre acertaban. A veces su orgullo se interponía y ocurrían escenas incómodas, palabras que herían, expectativas que Hannah rechazaba. Pero también hubo avances. Él consultó a Joseph sobre cuidados prenatales, pidió clases sobre cómo sostener una carga familiar sin aplastar la autonomía, y en un gesto casi infantil aprendió a preparar una taza de té que Hannah empezó a aceptar. La casa se llenó de visitas más genuinas. Jeff traía noticias sin adorno. Los niños de la comunidad, cuando se daban cuenta de la situación, dejaban dibujos en la puerta, pequeñas pruebas de que la vida continúa. Incluso Madame Jones, con su mirada fría, se vio forzada a matizar su postura en público. La sociedad, siempre hambrienta de escándalo, seguía con su apetito, pero en el interior de la mansión algo primitivo se tejía, la posibilidad de crear una familia elegida.
Entonces llegó la complicación médica que nadie esperaba, un sangrado, en una madrugada que parecía no prometer nada. Hannah despertó con dolores que hicieron del cuarto un lugar punzante. Joseph, que había revisado los análisis y acompañado cada cita, llegó con la calma de quien ve en los cuerpos mapas que a veces cambian. En urgencias, la ecografía indicó que el bebé presentaba signos de distrés y que el trabajo de parto había comenzado de manera prematura. La posibilidad de cesárea emergió con urgencia. El equipo médico habló con precisión y sin piedad. Había que actuar rápido para evitar riesgos mayores. Winston corrió hacia el hospital. La misma nieve que semanas antes golpeaba el despacho con indiferencia, ahora parecía sorprenderlo, como si el mundo quisiera recordarle que no todo se gobierna desde la riqueza. Llegó sin protocolo y sin guardapolvos, vino con el pulso desbocado y las manos temblando. Al encontrar a Hannah en la sala de preoperatorio, algo dentro de él se quebró de la forma que solo el miedo por un hijo puede provocar, no por la reputación, sino por la responsabilidad directa ante la posibilidad de perder aquello que aún ni siquiera tenía un nombre. No hubo gestos grandilocuentes, solo una mano que agarró la de ella con firmeza temblorosa. Era la primera vez que, sin testar la apropiación, Winston ofrecía una presencia que no demandaba gratitud. Hannah sintió la diferencia. No fue la mano de un dueño, sino la de un hombre asustado que buscaba consuelo en el lugar más cercano. La operación fue rápida. El quirófano, con sus luces y su precisión, desplegó una escena que se movía entre la técnica y lo humano. Joseph supervisó y dio instrucciones con la sobriedad de quien ha visto milagros frágiles. Las horas se estiraron largas. Fuera, la sala de espera se llenó de rostros que poco a poco fueron perdiendo la severidad de la expectativa por la compasión que nace del miedo compartido. Madame Jones, al borde de su compostura, observaba desde la distancia. No había enlazado todo el panorama, pero la posibilidad de perderlo todo, no el apellido sino la vida, le arrebató la suficiencia con la que solía controlar. Cuando el llanto llegó, fue un sonido que parecía dividir el tiempo en dos. No hubo lugar para dudas. Viva, con la fuerza frágil de los recién nacidos, la criatura gritó por primera vez y llenó el quirófano de un ruido que era, a la vez, prueba y reconciliación. Hannah, aturdida y exhausta, escuchó el primer suspiro de su hijo, y esa voz nueva en el mundo parecía anunciar un pacto que nadie había negociado. Winston lloró. No fue un llanto elegante, fue un sollozo que nacía del peso de la responsabilidad, de la gratitud y del reconocimiento de que la vida demanda acciones, no posesiones. El bebé estuvo en observación, prematuro pero con latidos fuertes. Joseph explicó que con tiempo y cuidados podía desarrollarse con normalidad. En la sala de recuperación, Hannah sostuvo a su hijo por primera vez. La criatura era pequeña, con los dedos minúsculos que buscaban el calor de quien lo sostenía. En ese instante, Winston se acercó. No hizo ruido, no fue un gesto de conquista. Extendió una mano que temblaba y posó los dedos sobre la espalda del bebé. Era un contacto cauteloso, respetuoso, que no buscaba apropiarse. «Me llamo Winston», murmuró, como si nombrando pudiera sellar un voto. «No sé en qué estuve aquella noche. No sé cómo pedir perdón sin que parezca una excusa. Solo sé que quiero estar, no por imagen, por esto». Antes, su presencia en las cenas era una estatua severa. Ahora, en ocasiones se sentaba en la mesa de la cocina, comía en silencio y por fin escuchaba cómo se movía la vida ahí. No intentó construir una imagen perfecta. Aceptó que sus manos no podrían controlar todo y que la manera de amar a Hannah era ser constante y respetuoso. Pocas cosas le costaron más, renunciar a la idea de controlar la narrativa pública. Pero la elección estaba hecha. Cuando llegó el día en que, en un acto público, alguien preguntó por el bebé de la casa Jones, Winston se sorprendió a sí mismo hablando con orgullo templado, sin necesidad de vanidad, y reconociendo la fragilidad con verdad. La reconciliación con Madame Jones no fue sencilla. Hubo discusiones que, muchas veces, parecían batallas de intereses. Pero cuando vieron a Samuel por primera vez en una fotografía que Hannah permitió, algo pareció suavizarse. Madame Jones, en privado, se acercó a Hannah sin protocolos. «No fue fácil para mí», dijo con honestidad inesperada. «Creí que proteger nuestro apellido significaba negar heridas, y ahora veo que he sido ciega. No prometo cambiar de la noche a la mañana, pero quiero conocer a mi nieto». Hannah la miró con cautela. No era la clase de concesiones que se daban sin reservas. Aún así, aceptó la oferta de acercamiento con la prudencia de quien se protege y también desea abrir puertas nuevas. En la casa se celebraron pequeños ritos que no eran notas de prensa. La primera sonrisa de Samuel, una madrugada en que Winston se levantó a calentarle el biberón y volvió a la cama sin anunciarlo.
una tarde en la que Hannah, con voz agotada, leyó en voz alta un cuento, y Winston, sin darse cuenta, le pasó la mano por la espalda. Eran escenas sin glamour, pero con una verdad. La transformación de Winston no había sido súbita ni perfecta, pero sí real en su insistencia por ser presente. El proceso de reconstrucción tomó tiempo. Hannah, que había llegado a la casa siendo pequeña y agradecida, ahora tomó decisiones que marcaron su autonomía. Pidió un contrato de cohabitación claro que definiera responsabilidades y límites. Exigió que Winston se sometiera a sesiones de terapia para entender su conducta y su forma de relacionarse, y puso en marcha redes de apoyo que incluyeron a Joyce y a Joseph de forma formal. No pidió venganza, tampoco fábricas de perdón. Pidió espacios seguros para ella y para su hijo. La comunidad observó, opinó, y con el tiempo se amansó, no porque se resolvieran todas las preguntas, sino porque la evidencia de la vida cotidiana acostumbra a suavizar los juicios. Samuel creció con el rumor de la historia como telón de fondo, pero con el calor de quienes lo rodeaban como primer escenario. Winston participó en las reuniones pediátricas, aprendió a cambiar pañales con más gracia de la que hubiera esperado, y aceptó sin pudor que la vulnerabilidad ya no era una vergüenza. Hubo también momentos de tensión que recordaron que el pasado no se borra. Una noche, en una cena con amigos, Madame Jones lanzó un comentario sarcástico sobre la reputación y la familia, y Hannah, cansada, respondió con una dignidad que cortó el aire. La discusión fue dura pero necesaria. No se trataba de humillar, sino de poner límites. Winston, esta vez sin rodeos ni protocolos, se puso del lado de Hannah y dijo, con voz serena pero firme, que la casa no sería una jaula para nadie. La escena fue un símbolo de lo que había cambiado, no la eliminación de la fricción, sino la existencia de un punto donde se defendía la agencia de Hannah. Con el paso de los meses, la herida del pasado no se cerró por completo, pero la relación se transmutó en una alianza nueva, construida a base de acciones cotidianas. Hannah ya no era la huérfana que agradecía por existir debajo de un techo. Era la madre que tomaba decisiones y que poco a poco aceptaba el afecto cuando no venía envuelto en control. Winston no dejó de ser el hombre que había sido. Simplemente aprendió a cuestionar sus instintos más rígidos. Un invierno después, en una escena que cerraba ciclos, la casa celebró algo que parecía pequeño y enorme, el primer cumpleaños de Samuel. No fue una fiesta destinada a las cámaras, fue una reunión íntima. Joyce trajo una tarta con glaseado que se desmoronaba. Las manos de Hannah estaban manchadas de azúcar. Winston, con la camisa desabrochada y los ojos cansados, se rió genuinamente cuando Samuel, con torpeza, sopló una vela tomada por una sábana perfectible. La nieve golpeaba la ventana con la misma determinación que lo había hecho la noche en que comenzó todo. Pero esta vez, la imagen fue distinta. No había una jaula intangible, sino un grupo de personas que elegían cuidar. Madame Jones miró la escena desde su silla, con un gesto que, aunque todavía marcado por la reserva, se suavizaba. Jeff dejó la bandeja de té sobre la mesa, y con una pequeña sonrisa, pareció aceptar que la casa ya no se sostenía solo con protocolos, sino con historias humanas que desafiaban la perfección. Winston, mirando a Hannah mientras golpeaba sin destreza el glaseado, sintió que su cuerpo, con la cojera persistente, podía sostener algo que no fueran órdenes. Al terminar la velada, en la cocina, Hannah y Winston se quedaron un instante a solas. Samuel dormía en la habitación de invitados, envuelto en una manta que Joyce había tejido. La conversación fue más un intercambio de respiración que de palabras. «No te pido que olvides», dijo Hannah. «Te pido que elijas, cada día». Winston la tomó de la mano. No fue una mano que reclamaba, sino una que esperaba. «Elijo», contestó, «no por miedo ni por imagen, por ti, por él, por aprender a ser». La promesa no fue solemnidad, fue la decisión humilde de repetir un acto simple, elegir la constancia sobre el control. En sus ojos había algo nuevo, no la arrogancia del hombre que nunca se acerca, sino la atención de quien ha sido sorprendido por una responsabilidad que le transforma. La historia, en su forma más íntima, no se cerró con un acto público. Se cerró con un conjunto de pequeños acuerdos que hicieron posible la vida. Hannah, promotora de sus decisiones, Winston presente sin dominar, amigos que sostienen y una familia que,
al menos en parte, aprendió a mirar con menos severidad. No fue una transmutación instantánea de todas las fallas, pero sí un aprendizaje de que la redención se logra con tiempo y con actos concretos. En la casa, la tarta del primer cumpleaños quedó como un recordatorio simple. La comida no arregla todo, pero comparte el calor. La nieve siguió cayendo en las noches, acariciando los cristales como antes. Pero las manos que ahora abrían la puerta eran diferentes. No buscaban expulsar, sino invitar a aquellos que mostraban respeto por la autonomía ajena. Y cuando una noche Winston miró la fotografía de Hannah con la tarta en la repisa, la misma que había sostenido al inicio, ya no la apretó como quien exige respuestas insatisfechas. En su lugar, la colocó en la mesa del salón, la encuadernó en un álbum pequeño y al pasar la página, ahí estaba Samuel, con su risa franca, estableciendo la prueba de que la vida, con sus rupturas y remiendos, también puede ser una escuela de humillación y amor. Hannah, en el silencio de su habitación, a veces pensaba en la huérfana que fue y en la madre que había llegado a ser. Recordaba las noches en las que había querido desaparecer y también los días en los que había afirmado su voz. En ocasiones le parecía increíble que el hombre que jamás se acercó a una mujer en público estuviera ahora inclinado sobre la cuna, y aún así eligió ver la realidad con cautela y con gratitud moderada. Había límites que no traspasaría, no permitiría que su hijo creciera en una jaula. Los años no borran las cicatrices, las integran. En esta casa, el pasado de control y la decisión de protección aprendida convivieron. Samuel creció con la ventaja de un entorno que, por difícil que fuera, eligió sostenerlo. Winston aprendió que la belleza no está en la distancia, sino en la constancia y en la rendición de la autoridad cuando es dañina. Hannah convirtió su pasado en una fuente de fuerza. No negó la ayuda que recibió, pero tampoco aceptó que la deuda estableciera su vida. El relato, que empezó en una clínica con una ecografía y una decisión desesperada, terminó con una promesa pronunciada a medias entre dos manos enlazadas, la de un hombre que dejó de ser dueño y la de una mujer que reclamó su agencia. Fue un final construido día a día, no un epílogo perfecto. Si algo dejaba la historia, era una pregunta que seguía en el aire. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Hannah? ¿Qué habrías pedido si fueras el que guarda una fría reputación y de pronto ama? Comparte tu opinión abajo. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para más relatos que exploran cómo el poder y la vulnerabilidad se encuentran, y a veces cambian la forma en que vivimos.